Hola niños, bienvenidos nuevamente a tu escuelita bíblica. En la clase anterior aprendimos cómo el Señor reprendió y castigó a los falsos profetas y profetizas. Este día vamos a aprender un poco sobre la idolatría. Durante siglos el ser humano ha practicado la idolatría, ya sea por cultura de su país o también por diversas religiones. Pero, ¿qué piensa el Señor sobre esto? ¿Qué es exactamente idolatría? ¿Por qué el Señor dice que el ser humano tiene la idolatría en su corazón? ¿Por qué en este capítulo el Señor pone como ejemplo a Noé, a Daniel y a Job? Las respuestas a todas estas preguntas las vamos a aprender en el estudio de este día. Así que quédate conmigo y aprendamos juntos sobre la palabra del Señor. Dios manda a Ezequiel para llamarle la atención a las personas porque habían puesto ídolos en su corazón. Y al hacer esto, niños, ellos mismos habían puesto piedra de tropiezo delante de ellos. Y luego querían ir a buscar, a consultar a Dios. Los que hagan esto, dice el Señor, yo le voy a contestar conforme a la multitud de sus ídolos. Porque no es posible que primero busquen a los ídolos y luego me busquen a mí para consultarme y quieran de que yo actúe conforme a lo que ustedes desean. Pero yo les dice el Señor, le voy a contestar conforme a mi voluntad y conforme a ustedes les conviene. En el verso 7, Dios les dice, cambien sus decisiones y apártense de sus ídolos y sus abominaciones. Estas palabras, niños, no eran solamente a los israelitas, sino también a los extranjeros que estaban viviendo en medio de ellos, porque habían puesto también ídolos en su corazón y luego querían venir a consultarle a Dios y que Dios les respondiera como ellos querían. Pero el Señor les dijo, yo le voy a contestar conforme a mí mismo. El Señor les dice, niños, que los va a poner como ejemplo y los va a cortar de su pueblo. También dice que si el profeta es engañado, también extenderá su mano contra él, contra el profeta y también contra aquel que lo engañó. Dice también, si las personas en la tierra pecaren contra mí, yo extenderé mi mano contra ellos y les voy a mandar hambre, cortaré a los hombres, les mandaré bestias salvajes y también pestilencias. Y si en medio de todos ellos, en medio de tanta maldad, estuviera Noé, Daniel y Job, y estos intercedieran por las demás personas, yo no las escucharé, solamente se salvarán ellos. Niños, el Señor cierra este capítulo diciendo que va a guardar un remanente para que este remanente sea testigo de lo que Dios está haciendo y pueda contarlo, para que así toda la gente conozca por qué el Señor actuó así y no vayan a pensar que Dios actuó sin ningún motivo. Ahora, niños, hemos llegado a la parte más importante de nuestra clase. Niños, definamos qué es idolatría. Idolatría es adorar algo que no sea Dios. Idolatría es darle el lugar que a Dios le pertenece a otras cosas. Dios estaba molesto porque su pueblo estaba poniendo a ídolos en lugar de que Él fuera su único Dios.
Y no solamente eso, sino que después de ir a adorar a sus dioses, querían consultarlo a él, a su profeta, y que Dios actuara conforme ellos querían. Y eso no puede ser así. No se pueden servir a dos dioses. Otra cosa que vemos en este capítulo, niños, es que Dios dice que la idolatría estaba en el corazón de las personas poniendo tropiezo. Si es, a veces pensamos que idolatría solamente es adorar a una estatua, a una imagen. Y no, niños, idolatría no solamente es eso. Como dijimos, es todo aquello que ocupa en nuestra vida el lugar que le corresponde solo a Dios. Es lamentable, pero muchos evangélicos, cristianos porque seguimos las enseñanzas de Cristo y porque creemos en el evangelio que Él nos dio, somos idólatras. No se nota, pero lamentablemente también nosotros somos muy idólatras, porque Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida. Se lo damos a otras cosas. Dedicamos más tiempo a otras cosas que a Dios. Por ejemplo, aunque nosotros a veces somos cristianos, le tenemos mucho amor a las riquezas. Así que nos afanamos por trabajar de manera de tener todo lo que nosotros queremos. También otra forma de idolatría, niños, es el amor a un deporte. El deporte en sí no es el problema, es el tiempo que nosotros dedicamos a él, como a los videojuegos, como a las películas, o que somos fanáticos de una persona, un actor o un jugador de fútbol. Estamos dándole a esas cosas el lugar que solamente Dios tiene que ocupar. Todo aquello que nos aleja del Señor es idolatría. Todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestras vidas es idolatría, niños. Y nosotros debemos de alejarnos de todo eso. También en este capítulo, niños, vemos el castigo que Dios manda a su pueblo. También lo hemos escuchado y lo podemos ver en el libro de Apocalipsis. Ahí también vemos que el Señor dice que mandará hambre, pestilencia, que cortará a los hombres, que mandará fieras salvajes, que habrán, dice, guerras y todo tipo de desastres naturales. También en este capítulo se mencionan, niños, a tres personajes. ¿Por qué? Porque tienen tres cosas en común. Por ejemplo, los tres son llamados en la palabra del Señor como siervos de Dios obedientes y fieles. Los tres pasaron por muy duros procesos para que Dios los usara. Y los tres fueron intercedores en medio de esos procesos. Por eso es que el Señor los usa como ejemplo en este capítulo. Cuando el Señor dice que la maldad del pueblo es tan grande, que así fuera que estuviera Noé, Job y Daniel en medio de todos ellos intercediendo, no los escucharía, solamente ellos se salvaran, es porque la salvación, niños, es personal. Noé tenía mucha familia, padres, tíos, sobrinos, hermanas, pero sin embargo, Dios solo lo eligió a él, sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos. Durante la construcción del arca pasaron muchos años y esos años fueron atacados con burlas, con menosprecio, con insulto. Pero Noé se mantuvo firme construyendo y a la vez guardaba en su corazón el deseo que alguien más se arrepintiera y se pudiera salvar, y que también Dios recapacitara y dijera, no, voy a salvar a más personas. Pero no fue así.
En el caso de Job, la Biblia dice que era un hombre recto, perfecto, delante del Señor. Y lo tenía todo, niños, familia, riquezas. Cuando el Señor permitió que todo eso le fuera quitado y cayó enfermo, llegaron 3 amigos de él. Pero no solamente a consolarlo y hacerle compañía, sino que también a juzgarlo y a decirle que él había cometido un pecado muy enorme para que Dios estuviera tan enojado con él y lo castigara. Mas, sin embargo, Job no se enojó con sus amigos. Al contrario, en oración le pidió a Dios que por favor los perdonara por lo que estaba diciendo. Daniel, niños, Daniel estaba en Babilonia, como lo estaba Ezequiel, solo que Daniel estaba como sirviente en el palacio del rey, pero no dejaba de ser esclavo. Había pasado por el mismo proceso que Ezequiel. Mas, sin embargo, cuando los demás empleados del rey lo engañaron para que hiciera un decreto en el cual pudieran perder la vida todo los que adoraran a otros dioses que no fuera el rey, murieran y fueran metidos al foso de los leones. También en otra ocasión levantaron otro decreto en el cual decía de que todos los judíos tenían que morir. Sin embargo, Daniel no perdió la fe y le pedía al Señor 3 veces al día para que salvara a su pueblo. Tanto la comunión con Dios como la salvación, niños, es personal. Nadie puede salvar a nadie. Si bien podemos interceder por nuestra familia, por nuestros amigos, pero ellos tienen que también poner de su parte y buscar a Dios. Y eso es lo que el Señor quería que su pueblo hiciera, que se alejara de ese mal camino y dejaran todos esos ídolos y todas esas abominaciones. Pero el pueblo no quiso escuchar. Mas, sin embargo, el Señor siempre da una salida a su pueblo y en esta ocasión Dios termina este capítulo dándole esperanza, sí, esperanza a un grupo que se cuidara para él, que se alejara de toda contaminación. Este remanente iba a ser el que fuera por todo el mundo dando testimonio de todo lo que Dios había hecho en su pueblo. Y también enseñando a las personas porque Dios había cometido tantas cosas contra su pueblo, cómo lo había corregido. Ellos iban a dar a conocer a todas las personas para que así supieran que Dios es un Dios justo y todo lo que hizo fue con causa, no fue así por gusto, por decirlo así.